Cuando el teléfono deja de sonar, cuando las preguntas se terminan, cuando te empezás a quedar vos y tu dolor con la pérdida de un hijo. Porque al principio es como que hay mucha gente, a mí me ha pasado, aunque yo no quería en realidad ver a nadie, pero bueno, la gente en ese momento de los primeros días empatiza con vos y te quiere ir a ver y obviamente tiene que ser muy duro para que no le toque tu situación. Pero el tema es cuando vos te quedás vos a solas y tu dolor. Y de esto es lo que yo quiero hablar. A mí me ha pasado, como les decía, del principio estar con mucha gente y después me encontré con que yo tenía que estar yo y mi dolor. Y era terriblemente agobiante, porque es como que, si bien no quería estar con nadie antes, es como que ese momento de soledad, obviamente lo tenía que tener, pero no sé, no sé qué pensaba, si era, o qué pienso, si era mejor estar con gente o no estar. Yo sé que en ese momento era que no quería ver a nadie, pero el encontrarte solo, el que ya no te llamen, el que no estés con nadie, porque ya nadie va a tu casa. Algunos porque quizás los más íntimos sí, en mi caso mi familia, porque obviamente ellos están sufriendo como yo o parecido, eh, pero otras personas ni siquiera te preguntan porque quizás no quieren como invadir tu privacidad o no quieren revivir tu dolor. eh, y te quedas vos y tu dolor. Y acá es donde yo empatizo con vos. Si vos pasaste por esto o si estás pasando por esta situación de ya no tengo más llamadas, ya no hay más gente que me pregunte, pero yo el dolor obviamente lo sigo viviendo en carne propia, como siempre digo, lo vive uno acá adentro, en el alma, tus emociones. Buscar ayuda. ¿Y por qué te digo buscar ayuda? Porque uno cree que estas cosas las va a superar sin ayuda terapéutica, sin ayuda psicológica, porque yo en su momento pensaba eso. Y hacen que los procesos sean más largos. ¿Por qué? Porque la persona que es terapeuta o la persona que es psicóloga, bueno, muchos llegan hasta un psiquiatra, pero yo en su momento es como que dije, puedo, en realidad no podía nada, no sé qué flasheé, la verdad yo en mí que dije puedo, porque hay cosas, gente, que hay que tratarlas en ese momento o al correr de esos años, si vos en el momento no estás preparado para eso, porque uno es resiliente en muchas áreas de su vida, pero hay áreas que nosotros necesitamos una terapia, necesitamos alguien que nos dé una mano, que nos dé herramientas para seguir. Tener alguien con quien hablar, de hecho una terapeuta es tener con quien hablar. Solamente eso ya hace que uno pueda sacar eso que tiene, porque a mí me pasó de no hablar. Era yo y mi dolor y yo, porque no hablaba con nadie de esa situación. Porque no encontré una persona con quien hablar de eso. Era, no sé, como una cosa, no vamos a hablar de esto. Y yo dentro mío también sentía lo mismo, era como que no hablando de ese dolor me iba a sanar más rápido, me iba a olvidar, porque es lo que yo pensaba en ese momento,
Obviamente, pues me di cuenta que no. Por eso yo hoy te sugiero esto, el poder tener una persona de confianza o alguien que te escuche, pero hablar, porque el hablar, gente, sana. El poder decir cómo te sentís, sana. Y obviamente que nosotros por sí mismos no vamos a querer contar ni hablar, porque a mí me pasó. Yo no quería ni contar ni hablar de nada de esa situación tan dolorosa. Pero el hecho de que nosotros no hablemos, no querramos expresarnos ante ese dolor o lo que estamos llevando aún adentro, hace que nos metamos para adentro. Y ese dolor no sanado no es que se va a esfumar, porque los dolores no se fuman porque sí, no se van, sino que los tenemos acá adentro. Y si no actuamos en ese momento de hacer una terapia, de tener a alguien con quien hablar que te comprenda, ese dolor se va a hacer una raíz y una raíz de amargura que después, con el correr de los años, es más grave, porque empieza a afectarnos psicológicamente y también, como siempre digo, empezamos a llevar los síntomas al cuerpo. Entonces, quizás tengamos un momento, como les conté, de no querer hablar con nadie, pero en algún momento, gente amada, yo sugiero tener a alguien de confianza con quien hablar y poder ir sanando este proceso de dolor de a poco. Nadie quiere o nadie debe dar un vuelco, como les decía en otro video, y de repente estoy sana, porque de verdad no te podés sanar de algo así, de dar vuelta a la hoja. Esto es un proceso. Sí podés sanar, podés ir aprendiendo a convivir con eso y que no te produzca dolor. Obviamente que no te vas a olvidar, como siempre digo, es mi palabra. No es que esté ni siendo negativa ni nada, pero hay cosas que en esta vida no se olvidan. Pero sí aprender a sobrellevar eso que te pasó tan feo y tan horrible con terapia, hablando con alguien, pero no callándome. Lo peor que puede haber es callarse y creer que ya está, que con los años esto va a pasar, ya está, no pasó nada. No es así. Nuestra mente no se maneja de esa forma ni de esa manera. Entonces lo mejor ante estas situaciones es hacer una buena terapia. Si tenemos que llorar, lloremos, no importa la cantidad de tiempo, pero expresemos el dolor. Saquemos eso que tenemos acá adentro. Porque si no, como les digo, esto lleva a otra magnitud que no debería por qué alcanzar tan magnitud si nosotros a lo largo de los años vamos procesando, vamos sanando de a poco. Solos es difícil que lo hagamos, por eso yo sugiero terapia o alguien que te pueda comprender, alguien que haya pasado por lo mismo y te pueda entender. Pero tiene que ser una persona que ya esté sana, porque si sanar, como siempre digo, no es olvidar, pero sanar para poder hablar, quizás emocionarte, porque sí, porque somos seres humanos con emociones, pero una emoción que pueda uno manejar para poder ayudar al otro. Y yo digo que todas estas cosas van a evitar ansiedad, ataques de pánico, que nuestro cuerpo se enferme,
porque es algo que nosotros pudimos sacar, pudimos hablar, pudimos ir sanando de a poquito ese dolor en el proceso de los años o del tiempo que a vos te lleve. Como siempre digo, no todos somos iguales, a algunos les lleva menos, a otros más, y ninguno es mejor que otro. Simplemente somos distintos, somos diferentes, con emociones diferentes, asumimos la vida de manera distinta. Entonces, puntualmente es sanar de a poquito, hacer una terapia, porque esto, si nosotros no lo sanamos, nos va a afectar a lo largo de la vida. Lo vamos a querer inconscientemente, porque no es que conscientemente lo hacemos. Inconscientemente vamos a querer, como me pasó a mí en su momento, de estar súper sensible con el cuidado, que no se vaya a ahogar, que estar toda la noche despierta por si algo llegara a pasar, con esas alertas constantes de que obviamente que no son en vano, sino que es por consecuencia de lo que nos pasó. Sí, obviamente, tener cuidados cuando nuestros hijos son adolescentes, que están a cargo nuestro, de ver dónde van a ir, de ver con quién se juntan. No digo que seamos tóxicos, pero sí muy cuidadosos. Yo tengo una hija adolescente y yo soy una de las mamás que cree que si no conozco a la familia bien conocida, no va a dormir a ningún lado. De hecho, no va a dormir a ningún lado, creo que fue a una sola casa y yo conozco a la mamá, es una amiga mía, bueno, ella está sola, pero creo que fue una vez y después no fue más. También porque a lo largo del tiempo uno va aprendiendo con situaciones de otros hijos, que también uno en la confianza, decir, che, yo conozco a la familia, pero en realidad es que no conviví nunca con la familia. Habían situaciones, lo pasé con un hijo hoy adulto, habían situaciones en que yo no sabía que su criatura hacía cosas y que lamentablemente con toda la confianza del mundo dejé ir a mi hijo. Mi hijo vino a las 7 de la mañana a esa casa, a mí me pareció súper raro, y me dijo, mami, no voy nunca más. Y de ahí no fue nunca más a dormir a la casa de nadie. Y esto lo cuento a modo de experiencia, ¿no? De ver verdaderamente qué vida tiene esa familia, qué vida está llevando. Porque cuando no coincide esa vida con la que nosotros llevamos, a nuestros hijos los daña interiormente, después hace dudar de todo, les hace tener miedos que no fueron creados por vos ni por el papá, sino que fueron creados por haber confiado y haberlos dejado ir a un lugar que no tenían que ir. Y después estamos en el proceso de sanar eso con nuestros hijos. Entonces, esto también, ¿no? De no ser tóxico, pero sí súper, súper cuidadosos. Porque estamos viviendo tiempos en que son otras generaciones, son otras costumbres, son otros métodos, son otras cosas que hay en otras casas que normalizan, porque el sistema sí se normaliza, y nosotros quizás no vivimos de esa forma, vivimos de otra forma. Y nuestros hijos se acostumbraron a esa otra forma en la que nosotros vivimos. ¿Qué es eso? No quiero hablar de una manera santa, inmaculada, no, sino que es distinta. Tenemos otra manera de vivir. Yo no acuso a nadie, nadie es mejor y peor que nadie, sino que somos distintos, formamos familias distintas, por lo tanto, nuestros hijos van a ir y van a ver en otra casa algo distinto.
Entonces, desde esto, ¿no? Desde la empatía, hablar con otros y que se sientan entendidos.